Buenas tardes. A diferencia de otras veces, y ya que es la última, saludaré también a la cámara y a quienes siguen la sesión desde sus casas o desde donde quiera que estén, pero no aquí, no compartiendo quizá nuestro calor o quizá sí, a una cierta distancia, y en todo caso convocados también hoy a la sexta y última de las sesiones, la quinta sesión de hecho de lecturas, porque hemos ido dividiendo en 5 días la lectura de la primera parte del Quijote. Hoy acabamos e intentaremos hacerlo dejando los mínimos cabos sueltos dentro de la estructura narrativa de la novela posibles, lo que no quiere decir que podamos agotar ni mucho menos, ya lo habréis visto durante estos meses, las posibilidades del comentario que una novela como esta, no digo las dos partes, sino simplemente la primera, comporta. Para la sesión de hoy escogí como título lo verdadero, lo fingido, lo verosímil, porque me quise centrar en el que quizás sea el aspecto más conspicuo, que más se nota de esta docena, de hecho, decena de capítulos finales en que he dividido el segmento o cola con que acabamos la lectura de la novela, que es un juego de reflexión, a veces explícita, a veces no, en torno a la literatura. Si toda la novela es, ya lo hemos visto desde el principio, metaliteraria, en tanto en cuanto que es parodia, en algunos de los capítulos de esta última sección de la novela nos vamos a encontrar con una reflexión manifiesta a través de Don Quijote, del cura y de un personaje de cierta importancia en los capítulos 47 a 50, el canónigo toledano, sobre las características de los libros de caballerías, sobre las características del teatro, las comedias de su tiempo, y en general sobre aquello que Cervantes, camuflado en sus personajes, en 3 de sus personajes, podía pensar sobre las ficciones de su tiempo y sobre los derroteros que seguía la literatura. Dado que Cervantes, ya lo decíamos el primer día, parece escribir a trasmano de su tiempo, tarde, después del éxito, consiguiéndolo por el camino que quizá él mismo menos podía esperar, a pesar de la confianza que sin duda tuvo que tener en aquel proyecto que le crecía en las manos, que fue finalmente el Quijote, tiene voz constantemente sobre el sentido de la experiencia creativa en su tiempo. Es quizá la parte más destacada, más asediada, que ha dado mayor juego en el análisis de los capítulos finales, pero completaremos el recorrido con otros elementos, de acuerdo con lo que señalábamos, como siempre, en el esquema de preguntas o guión de lectura que yo facilité al principio de las clases. En la sesión de hace 15 días, habrán venido más pegadas y no está de más, realmente igual, una dinámica quincenal aprieta un poco más la lectura, pero facilita en alguna medida la continuidad y el recuerdo que en algún momento que hemos estado 5 o 4 semanas largas sin compartir el comentario. Hace 15 días, digo, señalábamos en los capítulos de la venta el carácter estático de la sección. El espacio resulta mucho menos relevante, en todo caso, que los espacios imaginarios, que las voces narrativas que van llenando las páginas con una sucesión de historias, algunas muy entrelazadas con la trama principal, el caso de la historia a 4 voces, la de Cardenio y Dorotea, para entendernos, y de Don Fernando y de Luscinda, y otras, en cambio, prácticamente entidades autónomas, una especie de joyas engastadas en la piedra, como en un anillo, que constituyen esos elementos. El curioso impertinente, el capitán cautivo. Todas ellas motivadas, todas ellas comprensibles y todas ellas, si están engarzadas, ofreciendo de algún modo paralelos y refracciones con los textos que la rodean. En lo que nos queda, lo que vemos es que la novela se pone otra vez a andar, o en todo caso, más que la novela, los protagonistas principales y el espacio, el recorrido y el camino vuelve a ser el protagonista, después de que todo se estabilizara muchos capítulos atrás y en aquella sección de la novela, la posterior a Sierra Morena, en donde sentimos que Cervantes estaba apostando por ofrecer en su novela en cierne una completa variedad de formas narrativas que de algún modo lo pudieran, por un lado, proteger ante el agotamiento lector frente a sus personajes,
en donde los subestimo, muy probablemente, porque tal agotamiento no se dio y no se nos da todavía. Cuando leemos sobre Don Quijote y Sancho, queremos más sobre Don Quijote y Sancho, y en otra medida por la idea, muy característica del tiempo, de conseguir la diversidad en la unidad y ofrecer, por lo tanto, un repertorio de modalidades narrativas, de estrategias e historias y temas a partir de un modelo fundamental de historia de una mediana extensión. Lo que nos encontramos en el capítulo 43, en donde habíamos cortado, el final del 42, y empezamos el 43, es la última. Todavía quedará un episodio ajeno a Don Quijote muy al final, pero digamos que esta es la última historia sentimental de la venta. La historia de Doña Clara y Don Luis. La historia de Doña Clara, la hija del oidor, por lo tanto la sobrina del capitán cautivo. De este modo las historias quedan vinculadas ligeramente entre sí, forzando la verosimilitud, forzando la casualidad. Como decíamos, qué casualidad que dos hermanos que no se han visto en 27 años se vayan a encontrar precisamente en ese lugar y ese día. Y el mozo de mulas, Don Luis, el hijo único, mayorazgo de un grande de Aragón, que ha conocido en la corte a Doña Clara y que ha decidido seguirla desesperadamente mientras ésta se dirige con su padre, el oidor, el juez, hacia Andalucía para embarcar probablemente en dirección a las Indias. Es una historia de amor como todas las que hemos visto, que tiene un contraste fundamental. Por un lado acaba bien, no todas, ya lo hemos dicho, acaban mal, pero es una historia leve, una historia ligera, en la que precisamente se destaca la juventud extraordinaria de los dos enamorados, apenas 15 años. Son dos jóvenes que viven su primera experiencia de amor y en el caso de Doña Clara dice que nunca ha podido hablar a Don Luis, pero desde la primera vez que lo vio y se le mostró, descubrió que ese era el amor de su vida. Es una historia sobre esa sensibilidad sentimental de dos personas muy jóvenes que rápidamente son acogidas, protegidas, ayudadas por el resto de protagonistas más adultos que han vivido historias parecidas. Es de destacar en este sentido, por ejemplo, cómo Doña Clara se confiesa no casualmente a Dorotea, que ha vivido una experiencia que no deja de ser próxima, que solo finalmente ha salido bien a la suya, porque Dorotea también es de condición inferior a don Fernando, primero fue burlada, pero después reconocida en su amor, y en este caso también tenemos la historia de una joven que duda de que su alcurnia le permita aspirar al amor de don Luis, y a un muchacho que, en este caso también a la manera de Dorotea, se disfraza y parte en pos de su amor, determinado absolutamente. Es otra manera de ligarlo y otro modo de mostrar por parte de Cervantes un repertorio amplio de algo que siempre le interesaron, que fueron las historias sentimentales y que además estaban de boga en su tiempo y que contrastan muy bien con la falta de asunto sentimental característica de Don Quijote, por mucha Dulcinea que entrañe. El modo de canalizar esos elementos en la segunda parte será en cierto modo más interesante, me atrevo a decirlo así, porque estará más cohesionado con el hilo central de la novela. Pero en este caso lo que se hace es apuntar varias historias y coserlas, afortunadamente, con fortuna, las unas a las otras. No merece la pena que nos detengamos muchísimo más en las características de esta historia. Sí quiero señalar que en la parte final del episodio de la venta nos encontramos con el brotar también muy explícito de la cuestión sobre las perspectivas, el perspectivismo al que nos hemos ido refiriendo siempre. La crítica precisamente señaló ese carácter de doble juego de la realidad a partir de un ejemplo que se encuentra en el final de los episodios de la venta, el del pleito de la albarda y el yelmo, que seguro que habéis leído y que seguro que habéis reparado que presenta esa característica dualidad. No es el único, ahora nos dedicaremos a él, pero justo antes quiero señalar muy brevemente cómo al tiempo que vivimos la historia de Doña Clara y de don Luis, al tiempo que Doña Clara se confiesa inocentemente, casi diríamos que virtuosamente, con respecto a su amor a Dorotea, Maritornes y la hija del ventero se dedican a jugar con Don Quijote. Es el episodio en que éste, velando por la noche, es requerido de una ventana muy alta, se sube en Rocinante y le atan con una soga
le hacen creer que se trata de una princesa enamorada de él, que lo que quiere es poder tocar su mano. Don Quijote le deja contemplar las venas y los nervios y la musculatura de su mano, y lo que hacen es atarlo y dejarlo colgando. Casi en el suplicio del toca no toca, se dice después. Cuando se le aparta la montura, Don Quijote queda a unos centímetros del suelo con la mano colgando, que era un suplicio característico, dejar a alguien a una distancia muy próxima al suelo y creer que podía llegar. Es un episodio interesante por, yo diría que 2 razones. Es el primero, me atrevo a señalarlo, en el que 2 personajes de la historia se divierten deliberadamente a costa de Don Quijote. A Don Quijote lo engañan en otras ocasiones. Toda la historia de Dorotea y la princesa Micomicona es claramente un engaño, pero a buena fe. Un engaño hecho precisamente para intentar que Don Quijote salga de su penitencia en Sierra Morena y regrese a la aldea. Poco después veremos cómo esta trama, que ya no puede seguir porque no hace falta que don Fernando y Dorotea acompañen a los protagonistas hasta la aldea, que vivan tranquilos su amor, deciden los personajes y decide Cervantes detrás de ellos. Esta posibilidad es sustituida por el encantamiento, el transportar a Don Quijote, que se cree encantado, dentro de una jaula transportada por un carro de bueyes. Ahí también el engaño sirve a un buen propósito. Y los engaños de las embajadas de Sancho a Dulcinea creo que es difícil catalogarlos como un juego malicioso. Ese elemento, en todo caso, solo aparece en el episodio de Maritornes y la hija de la ventera, que disfrutan haciéndole daño a Don Quijote. Es algo que nos tiene que dar la medida de un recurso que en la segunda parte será importante, junto con otras posibilidades. Tendremos un núcleo muy importante en la segunda parte, el de los episodios que Don Quijote y Sancho viven en el palacio de unos duques de una zona lindante con Aragón, que han leído la primera parte del Quijote, saben de lo loco que está Don Quijote y de lo simple que es Sancho, y se dedican a burlarlos, de un modo más o menos sutil, pero que se ha señalado muchas veces que también es cruel. Ahí serán personajes de alta alcurnia, y aquí tenemos a 2 mujeres del común prácticamente, la hija del ventero y la criada y prostituta que tienen en la venta. Pero en todo caso detectamos un primer momento en el que esto ocurre, que también nos permite entender hasta qué punto en la configuración inicial de de Cervantes, de la novela, Don Quijote es un personaje risible. Lo he dicho varias veces. Luego lo podemos contemplar con rasgos trágicos, con rasgos dramáticos, convertirlo en más serio. Esos prismas, desde luego, están en el personaje. Y si no están, el tiempo, la relectura de la obra los ha ido tallando en su rostro. Pero de entrada, en la medida en que podemos asegurarlo, en la medida en que nos podemos ceñir a lo que el texto nos dice y a lo que parece ser la mirada cervantina sobre su personaje, sobre todo tiene que producir risa, en ningún caso compasión. De modo que esta broma cruel pasa sin mayor incidencia. Quizá como lectores contemporáneos, vale la pena que lo pensemos, a lo mejor nos rechina. Como a lo mejor nos rechina otro episodio, en el capítulo, a caballo entre el 50 y el 51, ya de esta primera parte, si no recuerdo mal, el momento en el que el cabrero Eugenio, después de explicar la historia de Leandra, acaba dándose de puñetazos con Don Quijote. Lo recordaréis también. Y todos los personajes, incluido el cura y el canónigo, se ríen a mandíbula batiente mientras ven cómo se enzarzan en golpes notablemente sangrientos, según se dice en el episodio. Señal, por lo tanto, de cómo debemos mirar, o cómo en primera instancia, luego lo podemos mirar del modo que consideremos coherente, cómo debemos mirar en primera instancia la caracterización del personaje. Por lo tanto, tenemos el episodio, vuelvo atrás, de el amor entre Clara y Luis, y en paralelo la burla a Don Quijote. Ahí también hay un juego de perspectivas que me parece interesante. Es lo que Cervantes empieza a desarrollar de un modo claro en ese conjunto de capítulos. Justo antes del pleito del yelmo y la albarda, lo que nos encontramos precisamente es de modo simultáneo un plano sentimental y la burla de ese plano sentimental. Es con el anzuelo de una bella princesa como hacen una burla grosera a Don Quijote. Y en paralelo la historia más inocente posible que envuelve ese elemento. Estos juegos no son casuales, o en todo caso nos podemos preguntar por qué hay esa cadencia de relatos en ese momento y podemos darle esta integración, esta respuesta que los explica
como un elemento más, un eslabón más de este juego que vemos que Cervantes está puliendo en estos capítulos. Pero como digo, el momento más claro en este sentido, el que es indiscutible, es el episodio de aquello que el propio Sancho, en buena medida antes de que culmine, designa como el vaciyelmo, la vacía que es yelmo o el yelmo que es vacía, y que nos remite al episodio del capítulo 21 que vimos ya hace unos cuantos meses de la aventura del yelmo de Mambrino. El barbero aquel reaparece de nuevo en la venta, el barbero que se encuentran por el camino después de una lluvia que lleva la vacía en la cabeza y que relumbra con el sol ardiente que sale cuando las nubes se abren después de una tormenta, como todos sabemos. Y que reaparece en esta secuencia final. Su reaparición, como la de Andrés antes de llegar a la venta, tampoco me parece casual. Me parece que son mecanismos cervantinos para ir reconduciendo la novela hacia su conclusión. Y en este caso, la reaparición del barbero, más allá del carácter anecdótico de bien, encontramos otro personaje que nos señala que ya va a haber menos historias nuevas y por lo tanto nos acercamos al final, sirve sobre todo para introducir el divertido matiz en un episodio que es también casi vodevilesco por la ensalada de golpes que se dan unos a otros y la habilidad narrativa, lo habréis notado en varias ocasiones esto. Sobre todo en esta parte Cervantes se luce particularmente. Su habilidad como narrador para contar escenas de lo que luego el teatro y el cine mudo llamarían slapstick, de golpetazos en todas direcciones. Las cuenta con enorme gracia y luego igual podemos leer alguna de ellas. Pero esa escena enmarca, o es la culminación cómica de algo más complejo o algo más interesante que aquí Cervantes quiere hacer explícito. Cómo es la mirada de los personajes la que determina la realidad de los objetos. No en un sentido absoluto, no lo planteo en términos filosóficos, pero es el juego que hay. Lo que ocurre en el nivel de la historia que se nos está contando es muy evidente. Don Quijote, que alucinó con la vacía creyéndola yelmo, y Sancho, que aprovechó la situación para quedarse con la albarda del otro barbero, mejor que la propia, sigue viendo un yelmo, y en todo caso un encantamiento, donde el resto de los personajes ven lógicamente, encabezados por el barbero que ha sido robado o que ha sido asaltado y ha dejado atrás sus pertenencias, donde los demás ven una vacía. Pero todos juegan a la confusión. Todos los que rodean a Don Quijote aprovechan, y es otro ejemplo de broma en torno a Don Quijote. Esta no es cruel para con él, en todo caso será cruel para con el barbero, o más que cruel, suscita en el barbero una incredulidad que al cabo lo desarma, porque acaba diciendo, bueno, si todos ustedes, incluido un cura, un barbero como yo, y estos nobles señores dicen que lo que tengo aquí delante no es vacía, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y digamos que se allana ante esa situación, que después el narrador se cuidará mucho de contarnos que el cura sabe resolver pagando un determinado precio por el valor de aquella vacía para que Don Quijote pueda seguir creyendo y la mantenga consigo, que es su yelmo de Mambrino. Lo interesante es cómo los personajes aceptan la verdad de Don Quijote, juegan a aceptarla y confunden al barbero. Y como después otra serie de personajes, los 4 criados de Don Luis que han aparecido, que no pueden aceptar porque no conocen el contexto, no saben quién es Don Quijote, lo que aquellos personajes están diciendo en ese momento, y por supuesto unos cuadrilleros de la Santa Hermandad que por ahí aparecen, siempre con ánimo de provocar conflicto en donde quiera, y eso lo tiene muy claro Cervantes, ahí parece también traslucirse una experiencia personal. Los de la Santa Hermandad siempre tienen un papel negativo, como la Guardia Civil, digamos, ¿no? En el caso de las historias que nos cuenta Cervantes, no creen en ello y provocan el conflicto. Hay una disputa sobre la realidad de un objeto y se resuelve casi en términos cómicos lingüísticos. Eso es lo interesante. Han corrido ríos de tinta sobre esta cuestión, empezando por trabajos de Américo Castro, trabajos de Salvador de Madariaga, incluso Ortega se refiere a ello antes en sus meditaciones del Quijote. Es un lugar característico en el término magistral que encuentra Cervantes de vaciyelmo para designar por boca de Sancho aquello que es a ratos yelmo y a ratos vacía. Es muy interesante ese contraste. Sancho está interesado en quedarse con la albarda y por lo tanto aceptará
que eso no es una albarda, incluso lo proclamará, sino un jaez de un palafrén, es decir, no es el arreo de un asno, sino las guarniciones de un caballo de calidad, de acuerdo con la fantasía de su señor. Y a cambio, no tiene muy claro, de todas maneras, que aquello no sea una bacía. En paralelo, Don Quijote dice que la albarda le parece y que de eso él tampoco entiende demasiado. Es muy divertido como los personajes entran y salen en este juego de apariencias y están locos o alucinan según lo que les interesa o según lo que les conviene en cada circunstancia. El modo en que Baciyelmo se construye, que podríamos decir que es un monumento lingüístico al perspectivismo, no sé yo si al relativismo nominal, es interesante también porque surge muy cervantinamente desde esa vis cómica, a través del personaje más bajo, a través de Sancho. No se nos afirma la autoridad, pero se juega con la cuestión de la autoridad. Esto también es muy interesante, porque el barbero que ha sido allanado capítulos atrás cede no ante la verdad, sino ante la opinión de los que valen más que él, y valen por razones sociales. Eso no se subraya, pero está presente en las breves palabras muy resignadas del pobre barbero, que es objeto de la burla de todos. Es una mirada, otra vez lo digo, no cruel en este caso, sino una mirada polisémica, dialógica, según lo que hemos ido destacando a lo largo de todos estos meses de lectura del Quijote. Creo que no vale la pena que insista más en ello, lo podemos dejar, si queréis, para los minutos que puedan darse de discusión final, pero digamos que su reflejo es fundamental. Quizá valga la pena que lea algún pasaje de esta sección, por ser tan relevantes. Apuntaré en el capítulo 45, porque es divertido, el momento en el que el barbero dice, bueno, después de tantas opiniones, pues ¿qué le vamos a hacer? Don Fernando recuenta los votos de los que opinan que es albarda y de los que opinan, de los que opinan que es vacía y de los que opinan que es yelmo, y abrumadoramente ganan los que están convencidos de que lo que ven es un yelmo. Y le dicen, el caso es, buen hombre, que ya estoy yo cansado de tomar tantos pareceres, dice don Fernando, porque veo que a ninguno pregunto lo que deseo saber, que no me diga que es disparate el decir que ésta sea albarda de jumento, sino jaez de caballo, y aún de caballo castizo, y así habréis de tener paciencia, porque a vuestro pesar y al de vuestro asno, este es jaez y no albarda. Y vos habéis alegado y probado muy mal de vuestra parte. Están en la discusión ya final de la parte menos aceptable con respecto a la albarda y al jaez, y lo plantean en términos casi forenses, como si se hubiera realizado un juicio. Efectivamente, el oidor, juez, ejerce ese papel, prestándose también en la medida en que puede a la broma. Y contesta, y vos habéis alegado y probado muy mal de vuestra parte. No la tenga yo en el cielo, no tenga yo parte en el cielo, contesta el barbero, si todas vuestras mercedes no se engañan, y que así parezca mi ánima ante Dios, como ella, aquella, me parece a mí albarda, y no jaez. Pero allá van leyes, etc. Allá van leyes, lo quieren reyes, dice el refrán. Y no digo más, porque no quiere faltar al respeto, no quiere arriesgarse. Y en verdad, que no estoy borracho, que no me he desayunado, si de pecar no. No menos causaban risa las necedades que decía el barbero que los disparates de Don Quijote, el cual a esta sazón dijo, insiste Don Quijote, aquí no hay más que hacer sino que cada uno tome lo que es suyo y a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Y entonces uno de los cuatro que acompañaba a Don Luis, que no puede soportar la pantomima porque no está informado, dice, si ya no es que esto sea burla pensada, no me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento como son o parecen todos los que aquí están, se atrevan a decir y afirmar que esta no es vacía, ni aquella albarda. Mas como veo que lo afirman y lo dicen, me doy a entender que no carece de misterio el porfiar una cosa tan contraria de lo que nos muestra la misma verdad y la misma experiencia. Porque voto a tal que no me den a mí a entender cuantos hoy viven en el mundo al revés, de que esta no sea vacía de barbero, no puedo entender otra cosa, y esta albarda de asno.
Bien podría ser de borrica, dijo el cura. Tanto monta, que el caso no consiste en eso, sino en si eso no es albarda, como vuestras mercedes dicen. Oyendo esto, uno de los cuadrilleros, enseguida acabó, que habían entrado, que había oído la pendencia y quistión, lleno de cólera y de enfado, dijo: tan albarda es como mi padre. Eso quiere decir que lo es por completo, como mi padre está muerto, como mi padre está en el cielo. No es un juramento de negación, no es que no pueda ser una albarda porque es su padre, sino absolutamente. Y el que otra cosa ha dicho, dijere, debe de estar hecho uva, es decir, completamente borracho. Y ahí se enzarzan todos otra vez, inevitablemente. El pasaje es divertido y en su conjunto muchísimo, y está todo lo amplificado que Cervantes es capaz de amplificar, porque precisamente lo que pretende es jugar con las posibilidades de ese mundo inaceptable de Don Quijote, inaceptable de los libros de caballerías, que progresivamente ha ido invadiendo la acción de la novela. Y eso es lo que nos encontramos precisamente en los episodios de teoría literaria, por así llamarlos, a los que me he referido al principio. Los episodios en que, ya despedidos del grupo de amigos que han acompañado a los personajes en buena medida desde Sierra Morena y ya de regreso a la aldea, Don Quijote, Sancho, el cura y el barbero se encuentran con la comitiva de un canónigo toledano que es aficionado, pero también discreto y también distante, a los libros de caballerías, y con quien el cura y Don Quijote entablan una animada conversación. Ahora veremos cómo ese pasaje está en estricta correlación con lo que ahora estamos viendo. Lo que se nos presenta en este caso, primero en términos de un juego literario, se va a convertir después en la manifestación de las ideas sobre literatura que profesaba Cervantes. ¿Por qué? Probablemente porque siente necesidad de incluir esa nueva mirada metaliteraria. Es otra forma de metaliteratura, hacer literatura de la teoría sobre la literatura. Hacer literatura, a través del diálogo entre tres personajes, de la cuestión fundamental de por qué son disparatados o no son disparatados, por qué son verdad o por qué son mentira los libros de caballerías, o por qué son buenas o por qué son malas las comedias que en ese momento se representan en todos los teatros del reino. Lo quiere convertir en materia literaria y al mismo tiempo quiere asentar su propio credo. Un credo que encaja como un guante con todo lo que llevamos visto y que entiendo que Cervantes sitúa al final de la novela en esta apuesta por ofrecer materiales, no acumularlos solamente, ofrecerlos, porque ya ha madurado sus ideas al respecto. En esta historia, que es un organismo vivo que se va construyendo, la primera parte del Quijote, hay una fase también de reflexión profunda, sin duda, sobre el sentido de aquello que está haciendo y el modo por el que quiere jugar hasta el límite, sin tensar las estructuras de la narración, pero inventando por el camino algo nuevo, lo que llamaremos la novela en el sentido moderno, un género literario, el de los libros de caballerías, en el que descree en gran medida. ¿Cómo es posible hacer nacer como simiente de una modalidad que se rechaza parcialmente o en su principal rasgo, algo completamente nuevo? Eso es lo que nos cuenta. Y nos lo cuenta también en términos literarios, teóricos, pero dejando que sean los personajes, por lo tanto, no Cervantes, por lo tanto, una vez más, y eso es perspectivismo de otro modo, no arrogándose una voz dominante, una voz central. Eso es lo que nos quiere contar en los episodios del canónigo toledano. Ahora los vemos. Antes, por supuesto, tiene lugar ese engaño al que me refería, el encantamiento de Don Quijote. También en estos capítulos finales parece que volvemos a algunas de las estrategias más características de los primeros capítulos. La novela se repliega sobre sí misma, o Cervantes no tiene inconveniente en anudar ciertos modos que progresivamente ha ido superando en la parte final. No creo que debamos juzgarlos como un paso atrás, sino como un proceso de recogimiento de la novela. Una cierta tendencia nueva de Don Quijote a alucinar, en mayor medida que lo que ha ocurrido en varios capítulos, en donde fundamentalmente escuchaba historias y participaba de ellas con una confusión muy menor, aunque está lo de los cueros de vino, es cierto, pero veremos que en la trama final el mismo episodio del enjaulamiento tiene mucho de alucinación, aunque Don Quijote duda
y Sancho duda de que lo que está ocurriendo sea realmente un encantamiento, y también la historia de los cuadrilleros muy al final, en el capítulo 51, en donde Don Quijote confunde a una procesión con una virgen para las rogativas de que llueva, con unos tipos siniestros que se están llevando a una dama, a una princesa capturada, de acuerdo con un modelo que nos remite prácticamente a los molinos o a los odres de vino, y que a esas alturas ya no es algo nuevo, pero que entendemos como una manera de concluir, de cerrar la novela. Como digo, para ponerse en marcha, presentan la historia del encantamiento, convencen a Don Quijote, otra vez a través del barbero, parece recuperarse ahí el plan inicial con el que lo querían sacar de Sierra Morena, el cura y el barbero del lugar, no el barbero de la Bacía, del Yelmo de Mambrino, que ya hemos dejado atrás, convencen a Don Quijote de que tiene que vivir la aventura de ir encerrado en una jaula para conseguir sus mejores propósitos. Aunque el narrador y el propio Don Quijote señalan que es una aventura nunca vista ni oída de los libros de caballerías, es una de las aventuras más viejas, en realidad, de la tradición caballeresca. Si alguien ha tenido oportunidad de leer el germen medieval de las novelas de caballerías, los romans de Chrétien de Troyes, de finales del siglo XII, aquel en el que aparece el personaje de Lanzarote, de Lancelot, se llama Le Chevalier de la Charrette, el caballero de la carreta, y en él se presenta precisamente a Lanzarote atrapado dentro de una carreta o en penitencia en una carreta. No es exactamente lo mismo, pero está claro que el pasaje es libresco, y eso es lo que nos está ofreciendo una vez más Cervantes, aquí a través de la parodia y de la discusión. Aquello que sostiene a Don Quijote atado y apresado es algo de lo que parcialmente duda, y mientras se trasladan de este modo se encuentran con la comitiva del canónigo toledano. Esa es la parte a la que me quiero referir ahora, parte quizá más significativa de cuanto queda por ver. Permitidme que asegure la hora, porque hoy sí que no puedo dejar nada por contar para el próximo día. Tendríamos un serio problema en este caso, pero hoy tenemos tiempo por delante. La historia del canónigo de Toledo, o la aparición del canónigo de Toledo, como digo, abre la pauta a la presentación, en un marco dialógico, de las ideas literarias de Cervantes, que podemos resumir a partir de lo que, y el libro está en la bibliografía que di el primer día, de lo que estudió sobre todo ya hace tiempo, en los años 60, pero casi hasta el final de su trayectoria, el gran cervantista Edward Raleigh, en un libro que se llama Teoría de la novela en Cervantes, que después ha tratado en otros lugares. Hay un resumen espléndido de las ideas de Raleigh en las ediciones del Quijote de la Real Academia. Es uno de los prólogos o de los estudios áureos que acompañan a esa importantísima edición de la Academia y del Instituto Cervantes, la dirigida por Francisco Rico. Raleigh señaló, y ya se había visto antes, pero él sistematizó esa reflexión y la amplió más allá de la primera parte del Quijote, a todo el Quijote y a toda la narrativa cervantina, el modo como Cervantes participa de un espíritu teórico que estuvo en boga en su generación. Los ideales sobre el modo en que la literatura tiene que construirse, característicos del último cuarto, en el caso de España sobre todo, el último cuarto del siglo XVI, pero que son sobre todo característicos de Europa y en particular de la Italia renacentista durante toda la segunda mitad del siglo XVI, y que tienen que ver con el redescubrimiento de la poética de Aristóteles. Sin entrar en particulares detalles que no serían necesarios ahora, lo que podemos señalar es que en el mundo académico italiano Aristóteles es una lectura que se va descubriendo progresivamente desde el tomismo, desde los últimos siglos de la Edad Media, con las perspectivas características de la escolástica. Toda la filosofía aristotélica es sometida a una adaptación cristiana, y el aristotelismo se convierte al final en el gran enemigo del humanismo. Ocurre que la poética, el libro que Aristóteles dedicó, los apuntes de clase inconclusos o truncos que Aristóteles dedicó a la literatura, fundamentalmente a la tragedia, a la épica, y según él dice, pero no se ha conservado,
a la comedia, no entran en ese esquema de la escolástica. Es un texto que en realidad no se conoció hasta el siglo XVI y no estaba, digamos, maculado de la mirada de ortodoxia cristiana con la que se había impregnado Aristóteles, y estaba disponible para que los humanistas reflexionaran a partir de lo que ese texto prometía, que es uno de los textos más clarividentes de toda la antigüedad sobre el funcionamiento de la literatura, siempre contrastado al desdén platónico, que tanta huella dejó después en el Renacimiento también, el desdén platónico por los poetas y por la poesía, que, como recordaréis, en el libro 10 de la República Platónica, en el libro 10 de la Politeia, se propugna que sean expulsados de la ciudad ideal. La visión de Aristóteles parte de ese punto y ofrece una historia constructiva de lo que la literatura es y puede ofrecer. El comentario exhaustivo, la traducción del griego al latín, del latín al italiano, probablemente lo leyera en italiano a través de la traducción de 1570 de Castelvetro, Cervantes, como buen italianizante que era, como atento en casi todo a las modas que venían de la península transalpina, supuso un proceso de interpretación del texto aristotélico que fue más allá de él. Toda la preceptiva, toda la teorización sobre lo que la literatura debe de ser en la segunda mitad del siglo XVI se construye a partir de la lectura de la poética. Y en resumen, no es cuestión de prolongarlo, Cervantes participa de ese credo. Posiblemente Riley lo demostró de un modo bastante satisfactorio. Cervantes conocía el gran tratado de finales del siglo XVI, escrito en español, también, además de una traducción de la poética como la de Castelvetro, un tratado español de un médico de Valladolid, Alonso López Pinciano, no es necesario, si no queréis que recordéis ese nombre, que escribió una filosofía antigua, poética, que es un diálogo en el que, durante largos capítulos y diversas jornadas, unos personajes hablan sobre lo que la literatura es a partir de la poética de Aristóteles. Y ahí se construyen una serie de principios que son los que iluminaron la concepción de la narrativa cervantina y que tienen que ver fundamentalmente con la verosimilitud. Resumiendo al máximo lo que el neoaristotelismo aporta a la literatura en el ámbito concreto que nos interesa, y ya os digo que es un resumen extremo, pero para lo que necesitamos ahora nos valdrá, porque luego podremos leer de acuerdo con eso el pasaje del canónigo toledano. Aristóteles sostiene en la poética la siguiente idea que se encuentra en la parte final, que es preferible siempre ante una obra lo imposible verosímil, y parece un trabalenguas, es preferible lo imposible verosímil a lo posible increíble. Es decir, la cuestión no es de verdad o de mentira cuando hablamos de literatura, y es algo que todos intuitivamente reconocemos, pero que Aristóteles pensó y formuló. No es una cuestión de verdad o de mentira, es una cuestión de verosimilitud o, en todo caso, de credibilidad, o si se prefiere, credulidad por parte de quienes leen, o, todavía más, si se prefiere decirlo de un modo distinto, como lo diría un romántico inglés, como lo diría Samuel Taylor Coleridge, de suspensión temporal de la incredulidad. Cuando leemos, aceptamos las convenciones de la obra, no nos cuestionamos si es verdad o mentira. Es algo que ya señalé. Bueno, pues nos lo podemos cuestionar, pero aquello que Aristóteles sostiene y los teóricos neoaristotélicos y Cervantes creen es que lo interesante de la literatura es que existe en un ámbito que no tiene que ver con la mentira ni con la verdad. Los que desacreditaron sistemáticamente a la literatura de entretenimiento sobre todo, lo hicieron siempre por el flanco de la mentira. Es falsa y por lo tanto corrompe. Son viejas ideas platónicas, que además tienen una larga tradición en Grecia, no son una invención solo de Platón, y tienen su propio qué, que ahora no es cuestión tampoco de debatir. Frente a ello, la mirada aristotélica, la mirada de los renacentistas, del humanismo italiano y también, por ende, la cervantina y la de otros, es que la literatura precisamente abre al autor un campo de experimentación único. Cualquier cosa puede ser contada con la condición de que resulte verosímil. Hay que saber conjugar con la habilidad narrativa, con la técnica, esa posibilidad. Esto ya lo he dicho en algunas de las primeras clases, pero es conveniente retomarlo ahora.
Lo señalaba también a propósito de esa joya, esa obra maestra absoluta, que es la última de las novelas ejemplares, El coloquio de los perros, donde mientras leemos, creemos que los perros hablan. Con esto no quiero decir que lo creamos los aquí presentes a pie juntillas, sino que ese episodio en el que vemos a un personaje leer una novela que ha escrito otro, que cree que la ha vivido mientras estaba enfermo y sudaba unas fiebres y escuchó en esa situación a dos perros hablar, funciona. Esa es la idea. Ese mecanismo es el descubrimiento también de Cervantes. Haremos que un loco sea protagonista de una historia que podría no acabarse. Y por ese camino descubre también las posibilidades de, una existencia en la que lo idéntico ya deja de ser la guía. Lo decía Foucault, Don Quijote es el héroe de lo idéntico, pero de una identidad que se está idéntico a Don Quijote porque siempre busca reconocer los signos de aquello que ha leído en sus libros. Mira la vida como quien lleva un GPS o un mapa cuando va por los lugares sin contemplarlos, ¿no? Mira la vida a través de los libros de caballerías y quiere que todo se ajuste a ese criterio. Pero la novela no nos presenta solo eso, sino el modo como se resquebraja esa posibilidad. O cómo esa posibilidad se cuela en el mundo real. Ambas cosas. Y eso se articula teóricamente en los capítulos 47a, principios del 50, de la primera parte del Quijote, a través de lo que hablan y discuten el cura, el canónigo toledano y, en última instancia, el propio Don Quijote. ¿Cómo funcionan estos capítulos y cuáles son los elementos fundamentales? Los resumo y después quizá comente algún pasaje que me ha parecido particularmente relevante con respecto a lo que estaba señalando. Quizá uno solo sea suficiente para ilustrarlo. En primer lugar, el canónigo se sorprende de la comitiva tan extraña, aquel tipo de tan mal talante encerrado en una jaula, y pregunta cuál es la razón, y su correligionario, el cura, le explica de qué se trata. Eso suscita una reflexión por parte del canónigo respecto a lo dañinos y perjudiciales que pueden ser los libros de caballerías. Y al tiempo confiesa que los ha leído prácticamente todos, aunque le ha costado acabarlos. Y es más, que empezó uno, pero que se dio cuenta de que no tenía mucho sentido llevarlos a cabo. Ahí nos encontramos con la crítica de dos no académicos, no eruditos, dos hombres de iglesia, es decir, dos hombres con una razonable formación y aficionados a este tipo de lecturas, en este sentido, no totalmente disímiles de cómo el propio Cervantes debía de ser, sin las órdenes religiosas, por supuesto, pero con un conocimiento que viene de la educación y también de las lecturas y de las aficiones, esa combinación, un saber como el nuestro, muchas veces, y eso es interesante, no un saber específicamente académico, cómo ese tipo de literatura es inaceptable por lo desmesurada, por lo inverosímil, por utilizar los términos que nos importan. Esto ya lo señalábamos, pero aquí se expone con total y meridiana claridad. Lo dice, eso sí, un personaje, pero lo dice de un modo muy explícito. Se detiene de algún modo otra vez la acción y nos encontramos, más incluso que en los discursos de la Edad de Oro, más incluso que en el discurso de las armas y de las letras, con unas peroratas, con unas parrafadas muy extensas. Aquí la novela nos está indicando, o Cervantes nos está indicando, que quiere exponer por extenso unas determinadas ideas. Y es de interés cómo pasa de los libros de caballerías, además, al teatro del tiempo, asociándolos, atrapándolos en el mismo tipo de crítica y el mismo tipo de pesar. Y ahí reconocemos la voz cervantina sin ninguna duda y hay además indicios que impiden pensar lo contrario. Cuando pasan de los libros de caballerías, porque el propio canónigo toledano dice, y esto que vuesa merced, se dirige al cura, me acaba de decir, me lleva a mí a pensar también en una idea que me surge ante los libros de caballerías cuando pienso en las comedias de este tiempo. Y explica el modo como el teatro no observa los preceptos. Es decir, como el teatro que triunfa en los escenarios, señaladamente el de Lope de Vega, y se dice de un modo muy claro, la mención a Lope es indisputable, luego si es necesario la recuperamos, pero en fin, la tendría que buscar, el modelo, digamos, de ingenio dramático del tiempo, todos, incluido Lope de Vega, construyen un tipo de teatro que ha roto con las convenciones de la teoría.
No hay unidad de acción, no hay unidad de tiempo, no hay unidad de lugar, eso que se dice en ese pasaje, ¿no? El primer acto sale un niño en mantillas y poco después nos lo encontramos que ya es un adulto, un hombre barbado, y después es un viejo, o el primer acto ocurre en Asia, el segundo en África, el tercero en América, y si tuviera 4 ocurriría todavía, hace ese tipo de planteamientos desdeñosos para con la inverosimilitud de todo lo que se cuenta. Entiende el canónigo, entiende el cura, entiende Cervantes, que es posible, y esta es la cuestión, hacer buen teatro y teatro interesante para el público sin plegarse a las exigencias del vulgo en todo, a una excesiva familiaridad, a una excesiva vulgaridad. No tenía razón, no la tenía. Es decir, los hechos demuestran que no la tenía Cervantes. Sí la tenía en la narrativa, no en el teatro. Y esto es de todas maneras interesante, él lo piensa en su totalidad. Y escribe, como digo, a través de sus personajes, no sin cierta amargura, consciente de que él mismo disputó antes de los años de escribir y no publicar, de viajar y mirar y escuchar y poner por escrito, él mismo probó la suerte en el teatro con tragedias y posiblemente con comedias que seguían los preceptos y que no obtuvieron un gran reconocimiento del público, aunque se insiste en lo importante que fueron algunas obras de aquel tiempo, 20, 25 años atrás, al que mira con nostalgia Cervantes, y se menciona ahí, por ejemplo, La Numancia, de Miguel de Cervantes, entre las obras que tuvieron un cierto éxito. Ya conocemos ese juego cervantino, pero es un indicio clarísimo de que aquí los personajes hablan por su autor, como en el escrutinio de la biblioteca, y lo que se nos está diciendo es: era posible hacer otro teatro, pero quizá las cosas cambiaron. Y cambiaron porque el teatro es un espectáculo comercial, un espectáculo que depende de un funcionamiento, de un circuito que tiene que ver también con el público, los gustos del público y lo que están dispuestos a pagar, salvando todas las distancias a la manera de las plataformas televisivas contemporáneas. Salvando todas las distancias, pueden ser fenómenos parecidos y todos podemos lamentar la caída de calidad de las series con respecto a un ideal que todos nosotros formularemos a través de nuestra serie o series favoritas y que posiblemente quedan ligeramente atrás en el tiempo. Es ese tipo de mirada. Es cierto, Cervantes, he dicho que no tiene razón, la tiene, pero al mismo tiempo no quiere reconocer o no quiere aceptar, eran otros tiempos, por supuesto, que hay un elemento que tiene que ver con el entretenimiento público que había ganado la partida, y sobre todo porque un dramaturgo de enorme talento y enorme capacidad para el verso, facilidad para la escritura, excelentes conexiones con el entramado teatral e imaginación desbordada, Lope de Vega había conseguido convertir en un producto constante de fundamental éxito a partir de la transgresión sistemática de los preceptos. Es un debate fundamental, ser puro como escritor o dejar de serlo. ¿Y cuándo y dónde serlo? Eso es lo que nos está planteando este episodio, y Cervantes está apostando por un tipo de, digamos, pureza que no es elitista y que en todo caso en el terreno del teatro mira con tristeza un intento que no pudo ser. Cuando en los últimos años de su vida, en 1615, Cervantes publique sus 8 comedias y 8 entremeses nuevos, confesará que está publicando su teatro porque no lo pudo representar. Nadie se lo quiso comprar para que se representara. Y pone como prólogo a esa edición del teatro que conserva y que consideró que se tenía que publicar, el teatro corto y el teatro largo, pone un prólogo en el que cuenta la historia del teatro, desde que él era un niño y vio representar probablemente en Sevilla a Lope de Rueda, hasta la llegada del monstruo de la naturaleza, Lope de Vega, que acabó con las posibilidades de otros dramaturgos. Ya no había pájaros en los nidos de antaño, dice más o menos Cervantes en ese prólogo. Fue un dolor que le acompañó siempre, haber sido vencido de un modo heterodoxo, cuando él también fue un heterodoxo en el caso de la narrativa, la corta y la extensa. Pero aquí los personajes manifiestan su opinión con respecto al teatro. Pensemos que muy poquito después de la publicación de la primera parte del Quijote, posiblemente en 1608, sin duda en 1609 y así, porque lo publica, Lope de Vega había leído ante una academia madrileña su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo.
arte nuevo de hacer comedias es una contradicción en los términos. Si es arte, no es nuevo, porque el arte nunca es nuevo, el arte son los preceptos antiguos. Y en ese texto maravilloso de Lope, este recuerda muy bien que cuando tiene que escribir una comedia, encierra a los preceptos bajo 7 llaves y manda a Terencio y a Plauto que salgan de su estudio. Demuestra Lope que no era poco presumido de su propia erudición, que conoce perfectamente a los comentaristas de la poética de Aristóteles, pero que cuando se trata de entretener a quienes van al Corral de la Cruz o al Corral del Príncipe, lo que cabe es hacer otra cosa. Esa es la tensión que a la altura de 1604 también Cervantes está recreando y a la que Lope daría una respuesta muy distinta, que rompería con el sentido preceptivo. Las normas, cuando se puede. Cuando no se puede, no se seguirán. Y en el teatro es imposible seguirlas. No sabemos hasta qué punto Lope está siendo sincero cuando parece lamentar en su Arte Nuevo que no puede escribir mejor, que el teatro tiene que ser así porque lo paga el vulgo. Y por lo tanto es justo darle el gusto que el vulgo quiere tener. Pero bueno, ese debate fue moneda común en el tiempo. El debate entre los antiguos y los modernos. Seguir haciendo las cosas como se venían haciendo o plantearlas de otro modo. Cervantes lo tiene claro, pero Cervantes tiene claro que en lo antiguo se puede encontrar una vía para ser moderno. Y esta es la parte interesante, que es la que tiene que ver con la narrativa. En la narrativa, y es lo que se explica sobre todo en el momento en que Don Quijote se suma a la conversación, cuando sacan a Don Quijote de la jaula, bajo promesa que no se escapará. Además está Don Quijote apurado por necesidades fisiológicas, lógico, entonces ya conviene que dé un paseo, y en ese momento puede hablar con el canónigo y el cura, de un modo muy comedido, muy característico también, alucinado y comedido al mismo tiempo, sobre lo que tiene que ver con los libros de caballerías. Y ahí nos encontramos, junto a los disparates del hidalgo, una serie de razones, tanto del canónigo y el cura como del propio Don Quijote, que son muy interesantes para entender los objetivos cervantinos a la hora de escribir narrativa, como es para entender lo que Cervantes está haciendo justo en ese momento con esa novela que el lector tiene en las manos. También muy resumida, la argumentación es la siguiente. Don Quijote sigue loco porque está convencido de que los libros de caballerías son verdaderos. La confusión entre historia y poesía, ¿verdad?, que ya comentamos en su momento. Esa es la parte más cómica. ¿Cómo va a ser mentira lo que cuentan los libros de caballerías si se publican y se imprimen con la licencia del rey? A ver, el rey dejaría que se contaran tales mentiras. Absurdo, pero es el tipo de juego que nos ofrece. Pero inmediatamente después, Don Quijote empieza a contar el gusto y el pasatiempo que sin duda también Cervantes encontró en tantos libros de caballerías como leyó, quizá con el ceño o el gesto torcido o el ceño fruncido, pero con notable atracción y notable gusto. Y cuenta esa historia del caballero que ve un lago oscuro a cuya agua se tira, aparece en una especie de campos elíseos, unas doncellas que ni hablan, en misterioso y maravilloso silencio acompañan a una habitación, y cuenta todo el mundo de la maravilla. Y ahí lo cuenta con una pasión que deja mudos al cura y al canónigo, que no lo contradicen, lo dan por loco, por supuesto, como tiene que ser. Pero en ese juego dialógico, Cervantes muy hábilmente está presentando los distintos puntos de vista sobre lo que es y lo que se puede hacer con la literatura de caballerías. En resumen, tal cual viene, es inadmisible por inverosímil. Nadie puede aguantar ya un criterio o un ingenio mediano, un libro de caballerías, porque es excesivamente pretencioso en la petición de credulidad. Ya no es suspensión de la incredulidad, sino es convertir al lector en crédulo, como algunos de los personajes a los que les gustan los libros de caballerías que han ido apareciendo. A Cervantes le interesa muchísimo la literatura de entretenimiento. No hizo otra cosa en su vida. Es lo que más le interesa. Lo que no le quita a esa literatura un valor moral, tampoco se lo quita. Ese no ha sido tema que hayamos tratado mucho, pero también podríamos tratar. Y no quita que esa literatura de entretenimiento no sea de alto rigor intelectual. No digo de erudición, sino que no sea un planteamiento cabal y complejo. Hay que ser muy serio para hacer buena literatura cómica, podríamos decir. Y esa es quizá la idea. El material de los libros de caballerías a Cervantes le interesa. No le vale tal cual.
pero le vale reformularlo. Y lo que él consigue es hacer verosímil cualquier cosa a partir de esos elementos. Hay un pasaje que merece la pena que leamos, que me conformaré con este para que se vea. Que es un pasaje que va en boca del canónigo. Está en el capítulo 47, ya lo buscaréis. Es una de las réplicas largas en donde se queja el canónigo de lo inverosímil de los libros de caballerías y después de poner 2 o 3 ejemplos que ahora leeré, dice lo que también voy a reproducir. Pues, ¿qué diremos? Esta es la crítica. De la facilidad con que una reina o emperatriz heredera se conduce en los brazos de un andante y no conocido caballero. Qué frescas son, ¿no? Las princesas, empezando por Carmasina del Tirán, ¿no? Qué frescas llegan a ser todas. Qué ingenio, si no es del todo bárbaro e inculto, podrá contentarse. Qué ingenio si no es bárbaro e inculto. Es decir, ¿por qué la literatura de entretenimiento tiene que ser vulgar? ¿Por qué? Esa es la pregunta, quizá. Podrá contentarse leyendo que una gran torre llena de caballeros va por la mar adelante, como nave con próspero viento, y hoy anochece en Lombardía, y mañana amanece en tierras del preste Juan de las Indias, o en otras que ni las describió Ptolomeo, ni las vio Marco Polo. ¿Por qué esas inverosimilitudes? No se puede conjugar los méritos de los libros de caballerías sin atentar contra una idea más elevada de lo que lo literario es, no pura mentira, no pura falsedad, sino otra cosa, mucho más ambigua, mucho más refinada, y que por lo tanto producirá un mayor gusto en quien la lee, generará un espacio distinto. Cervantes está reclamando, diríamos que un lugar, no lo diríamos así, pero podríamos decirlo, un espacio ontológico diferenciado para el discurso literario, un lugar concreto, el de la ficción. Y si a esto se me respondiese que los que tales libros componen los escriben como cosas de mentira y que así no están obligados a mirar en delicadezas ni verdades, si esto es mentira y punto, dice el canónigo, les respondería yo, y esta es la frase fundamental, que tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera y tanto más agrada cuanto más tiene de lo dudoso y posible. Es decir, Cervantes entiende muy bien que un lugar interesante para el lector es aquel en el que se produce una cierta suspensión con respecto a lo que se está contando. Esto, no sé si eso no es, puede ser, o dudo, y tiene interés como presente en el momento de la lectura. Y añade, hanse de casar las fábulas mentirosas, hanse de casar, es decir, tienen que unirse, tienen que hacerse encajar. Las fábulas, fábula es término técnico, aunque no lo reconozcamos como tal. No está pensando en el sentido de fábulas como las de Esopo o las de Samaniego Iriarte. Fábula como el término griego con el que Aristóteles designaba al plot, a la trama, al modo como articulamos una narración. Hanse de casar las fábulas mentirosas, los relatos que mienten, con el entendimiento de los que las leyeren. Esa preocupación siempre de Cervantes. ¿Cómo conseguir esta novela? Pensando en el público que la puede leer, ojalá sea el más amplio posible, y que seduzca su entendimiento, que no sea el puro gusto por el disparate, el puro gusto por la comicidad, el puro gusto por lo excéntrico. Todo lo demás es el camino de la novela. Es lo que de algún modo está amasando, perdida la batalla del teatro, que tiene otra historia y otra modernidad, gracias a Lope, desde luego, sin ninguna duda, y no solo Lope, pero también Lope, es lo que está amasando Cervantes en este caso con la narrativa. Hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, escribiéndose, las fábulas, de suerte que, y la frase es larga pero atendamos, porque claramente aquí Cervantes está dando lo mejor de sí mismo como teórico. Es puramente un discurso afirmativo. Escribiéndose de suerte que, facilitando los imposibles, allanando las grandezas, suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan,
alborocen y entretengan, de modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas. Y todas estas cosas no podrá hacer el que huyere de la verisimilitud, la verosimilitud aristotélica, y de la imitación, que es otro concepto aristotélico. Imitar quiere decir no copiar la realidad, sino saber reproducirla de modo artístico, darle un cauce específico de las manifestaciones artísticas lingüísticas, en quien consiste la perfección de lo que se escribe. Ese es el lema de lo que Cervantes pretende con el Quijote. Y fijaos, cuando dice los méritos, dice: admiren, suspendan, alborocen y entretengan. No eduquen, no moralicen, si os dais cuenta. Es una apuesta por la ficción pura, podríamos decir, en la que todo está encaminado a que sea un placer complejo, no elemental. Y eso lo ha derivado Cervantes de sus lecturas y reflexiones en el entorno de la poética aristotélica. Lo dice el canónigo, pero el canónigo también dice que esto es lo que debería ser, no lo que son los libros de caballerías. Y luego Cervantes, a través de Don Quijote, dejándole la última palabra a su protagonista y permitiendo que no lo repliquen significativamente ni cura ni canónigo, explica que hay lugares de los libros de caballerías, la pasión con la que lo cuenta todo este episodio del lago oscuro, Don Quijote, que realmente valen por una experiencia completa. Esto es lo que podría leer otros pasajes, pero me parece que no son necesarios, lo que encontramos aquí. El tema da para muchísimo más y evidentemente Cervantes está inventando y descubriendo mientras escribe una serie de cosas, pero como he querido señalar todos los días y hoy también, no lo hace desde cero, sino que parte de una determinada tradición, y lo que Cervantes se plantea, se lo plantean otros simultáneamente y en otros medios. Es muy característico, se ha dicho muchas veces, el tono meta que tiene el teatro de la época, la metateatralidad que el propio Cervantes practicaría en el Retablo de las Maravillas, forma parte de lo que le interesaba a Shakespeare, de lo que le interesó a Lope, de lo que en buena medida le interesa a Molière, de lo que sin duda le interesa a Calderón con otros fines en el Gran Teatro Mundo, pero también en La vida es sueño. Titulaba yo esta sesión Lo verdadero, lo fingido, lo verosímil, con esta idea, lo verdadero, lo fingido, lo verosímil. Hay una comedia de santos de Lope de Vega, que se ha montado hace no mucho tiempo por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que se llama Lo fingido verdadero. Bueno, estamos en ese contexto. Aquí es al revés. En la comedia se nos presenta la vida de un actor que detesta, está ambientada en una historia hagiográfica de finales del Imperio Romano. Da igual, la anécdota tampoco es necesario prolongarla, pero la vida de un actor que era contrario a los cristianos y que, representando una historia que tiene que ver con martirio y crueldad para con los cristianos, se convierte al cristianismo. La representación obra el milagro de convertirse en realidad. Lo que era fingido pasa a ser verdadero. Y Lope nos presenta una estupenda reflexión sobre esa dimensión del teatro. Lo que ocurre sobre un escenario realmente ocurre, pero es una ficción. O exactamente no es una ficción, o un dramaturgo es consciente de esa dualidad, como lo son los actores, de quiénes son, más la máscara que portan. ¿Cómo todo eso se puede presentar sobre un escenario? Es, por lo tanto, un tema que estaba en el tiempo. Y en Cervantes adquiere la mayor carta de naturaleza, una novela sobre las novelas, una manera de entender cómo se construye la narrativa pensando en el lector a partir del tema de las lecturas. Muchas otras cosas, desde luego, pero fundamentalmente a partir de este tema. Esta es, pues, la cuestión que a mí me parece central en lo que toca a esta parte final de nuestras lecturas, y dedicaré todavía 10-12 minutos para que nos quede un poco más de tiempo después a la coda, el final de la novela y la promesa de una conclusión, de una continuación, que desde luego nos tendrá que interesar porque algo tendrá que ver con lo que quizá pase el año que viene en estas aulas. Antes de acabar el recorrido, Don Quijote y sus acompañantes viven alguna otra aventura más. La más significativa es la de Leandra, que no vemos sino expuesta por uno de sus enamorados, el cabrero Eugenio.
y que en este sentido mantiene una correlación muy clara con la historia de Marcela que veíamos al principio de la novela. Es otra señal de ese carácter de recogida. Son historias que se parecen. También en el caso de Leandra andan todos los pastores suspirando y escribiendo su nombre en las cortezas de los árboles, pero a posteriori, cuando ya nada es posible, no deseando amarla como ocurría en el caso de Marcela. Y a diferencia de Marcela, Leandra no se ha mantenido al margen del amor, sino que ha sucumbido frente a sus... Quien narra lo cree, por supuesto, y él nos cuenta la historia y por lo tanto le creemos, frente a sus leales enamorados, el mucho más deshonesto y traidor don Vicente, o Vicente, no don, porque es simplemente un soldado fanfarrón, Vicente de la Roca, que vestido con las plumas y las ropas y los oropeles propios de la soldadesca y contando aventuras exageradas, ha conseguido que la joven se interese por él, la ha raptado y la han encontrado 3 días después en una cueva, en paños menores y robada por completo de todas sus joyas. Queda la duda, de un modo bastante irónico, de si la joya más importante que dice su padre, esto es la honestidad, la virginidad, también se la ha llevado el joven. Dudan todos de que sea posible que no se la haya llevado, siendo ella joven y bella y todo lo demás, ¿no?, que se comenta en el pasaje. Pero en todo caso, Leandra aparece como contrapunto realista a todas las historias sentimentales que se han ido contando hasta ese momento. No está de más. Es un ejemplo adicional de ese juego de tema con variantes. Y aquí la variante es, bueno, en la realidad lo que suele pasar es que las mujeres se enamoran no de quien deberían, y aquí hay también una mirada característicamente misógina, siempre muy atenuada en el caso de Cervantes, pero en este pasaje no podemos decir lo contrario, una mirada del tiempo con respecto a la volubilidad de la mujer, a su carácter mutable, y se las llevan quienes menos las merecen, que además no tienen buenas intenciones para con ellas. El verdadero amor fascinado suele acabar mal. Lo notamos en ese episodio más realista que los demás, con el que prácticamente ya concluye la novela. Vemos llegar después de eso, está el episodio, casi que no vale la pena que lo mencione porque ya lo había señalado, de cómo Don Quijote y el Cabrero, ese Eugenio que ha contado la historia de Leandra, que también es la suya porque él es uno de los enamorados burlados o desesperados, la mujer ha desaparecido, el padre la tiene oculta, posiblemente está en un convento. ¿Quién querrá casarse con ella con la duda sembrada por Vicente de la Roca, por el rapto por Vicente de la Roca? Ese personaje se enzarza en una discusión a golpes con el propio Don Quijote, que provoca la risa de todos, ya lo hemos dicho, y que por lo tanto nos da también la medida de la comicidad con la que debemos, de la falta de compasión con la que debemos contemplar el prisma de monigote que tiene el loco Don Quijote, sin duda. Después de eso, llegan finalmente a la aldea, con palabras que recuerdan casi las del principio. Acertó en aquel día ser domingo, creo que se dice. Entonces llegan y estaba todo el mundo cerca de la iglesia, entonces entran en el lugar y los ven. Todo el mundo ve a Don Quijote y le ven su aspecto terrible. Ese acertó a ser lo hemos encontrado en los primeros capítulos. Acertó por dicha ser viernes ese día, cuando Don Quijote llega a la primera venta y le dan de comer bacalao. Porque era viernes y el viernes es día de penitencia, no había carne en la venta, ¿no? Hay una serie de ideas o de imágenes, una mención a las conjeturas verosímiles con las que reconstruir, que parecen mostrarnos como en los capítulos finales Cervantes se va a los primeros e intenta dejarnos muy claro como lectores que ya la novela realmente se está cerrando y está llegando a su conclusión. ¿Y qué encontramos en el tramo final? Unas veladas menciones, no muy explícitas, pero no muy concluyentes, sobre cómo sigue la historia. Se nos dice sobre todo que cuando lo meten en la cama y lo tienen descansando, la sobrina y el ama de Don Quijote dudan de que consigan retenerlo con él. Consigan retenerlo con ellas, perdón. Como efectivamente así ocurrió, se nos dice poco después. Y se habla después de una tercera salida de Don Quijote que tuvo que ver con unas justas en Zaragoza. Ahí se deja. Eso significa que Cervantes pensaba en escribir una continuación. No se cerraba la puerta. Cuando muchos años después lo haga, efectivamente ese será el hilo que seguirá, con el problema de que otro, Avellaneda,
también decidió seguir ese hilo. Ambos fueron, lógicamente, uno es el propio autor, a las páginas finales y a las promesas de continuación para trenzar ahí el hilo que llevaría a la tercera salida de Don Quijote. Y junto con ello la muerte del personaje, que también se menciona, y la novela se cierra del mismo modo como se abrió el libro, que no la novela. Recordaréis cómo comentábamos, bueno, quien tenga memoria, porque han pasado 6 meses, recordaréis cómo comentábamos al principio que tanto el prólogo como los versos preliminares que abren la novela son la parte redactada probablemente al final, cuando ya el libro está casi en proceso de composición, y que Cervantes supo hacer de la necesidad virtud, porque no consiguió los versos laudatorios que eran habituales, y se encomendó a sí mismo y a los juegos paródicos para escribir esos versos iniciales. También cabe pensar que esos versos iniciales tienen su reflejo, quizás se inspiró en ellos, en los versos con los que se cierra la novela. No digo que los finales se inspiren en los iniciales, sino que estos finales quizá inspiraron el juego de los iniciales. O igual son producto de un proceso de cierre de la novela, porque nada los anticipa en la parte final. Pero en cualquier caso, la simetría de ese principio y ese final queda claramente expuesta. Aquí nos encontramos con unas cajas de plomo en las que se encuentran otra vez el libro oculto, el pergamino hallado, el texto difícil de descifrar. Solo una parte de esos pergaminos pudo ser leída y en ella hay unos cuantos poemas. Aquí Cervantes está satirizando una costumbre de su tiempo, las academias de poetas. Para una academia de poetas de Madrid escribió y declamó Lope de Vega su Arte Nuevo, al que me refería hace un momento. Y entonces en las academias los personajes no tenían sus propios nombres, no se conocían por sus nombres, sino por unos determinados apodos, como ocurre con los personajes que se nos presenta de la Argamasilla en la sección final: el caprichoso, el paniaguado, el burlador, el tiki-top. Es un juego académico, unos pocos versos dedicados, epitafios la mayoría de ellos, a Don Quijote y Sancho muertos, a Dulcinea enterrada y ya fea cuando fue bella, pero fea por la proximidad de la muerte. Son muy tópicos, no son particularmente brillantes, pero le dan sentido, una vuelta más, a todos los juegos que encontramos. Y al final, para acabar, una cita del Orlando Furioso: forse altri canterà con mellor plectro. Es decir, la posibilidad de que alguien, forse altro, no altri, canterà con miglior plectro. Alguien con una lira mejor que la mía, decía Ariosto al final del Orlando Furioso, podrá cantar el resto de la historia de la hermosa Angélica y el trono de Catay. De la misma manera, encomendándose al Orlando Furioso, es decir, otra vez con una cita literaria, Cervantes se despide de los lectores y así concluye en lo esencial la novela. Acabaremos, pero quisiera acabar con una reflexión muy breve ya, que quede en el aire quizá para el futuro y que nos devuelve al principio del curso, y creo que es lo que tiene sentido también, muy cervantinamente intentar anudar los cabos sueltos, lo mejor que se pueda, no con el mismo nivel, pero intentándolo. En paralelo a este curso, es una anécdota personal, pero de orden profesional, he estado dando un curso de especialidad en la universidad sobre la tradición literaria y en particular sobre la noción de reescrituras. Hace años que lo doy. Es decir, se trata de analizar textos de la tradición y ver cómo en la contemporaneidad siguen vivos, siguen reescribiéndose. La Tempestad de Shakespeare es uno de los ejemplos que mejor funciona. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, sorprendentemente, es otro excelente ejemplo de cómo ha sido escrito y reescrito, o como se suele decir en estos casos, contraescrito en los últimos tiempos. Y este año aproveché para dedicar también unas sesiones al Quijote y a ver algunas de las fabulaciones contemporáneas, hasta la penúltima novela de Salman Rushdie, que se llama Don Quijote, y que nos cuenta la historia de un norteamericano de origen indio, aficionado en el presente a las series de televisión, y que construye su mundo imaginativo a partir de lo que su educación tiene que ver con lo que ve en la tele.
No hace falta que siga. Y Rushdie, como siempre, porque Rushdie es de la estirpe cervantina en este sentido, nos lleva luego por un terreno enormemente imaginativo, como una novela de caballerías absoluta, ¿no? El ejemplo de Rushdie es uno de los múltiples que podrían citarse de la poderosa huella contemporánea del Quijote. La reflexión que quiero hacer es otra que me parece, no sé si interesante, a mí me lo parece, sí, me parece interesante. No sé si les parecerá lo mismo a los presentes y a los presentes a través de la pantalla. Y es que buena parte de la tradición occidental y buena parte del canon ha sido justamente revisada en los últimos 30 o 40 años desde perspectivas ideológicas, poniendo de manifiesto que lo que se quiere en textos, y es algo de lo que todos estáis informados, de lo que se quiere en textos, los mejores, los naturalmente excelsos, los determinados por el tiempo, así en abstracto, como representativos de lo mejor de la tradición occidental, están también sesgados, representan una mirada del mundo, representan unas voces muy específicas, ideologías muy específicas, y que buena parte de las reescrituras contemporáneas de muchos de esos textos, como digo, han sido contraescrituras. El ejemplo más claro sería el de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que tiene muchísimas reescrituras contemporáneas, pero que es una novela en la que evidentemente, a poco que la hayáis leído o a poco que os suene, os situaréis, es una apología del hombre occidental como mercader en expansión, capaz de someter la naturaleza a su control y que se encuentra con el salvaje, por utilizar los términos, el caníbal, viernes, que no tiene nombre, solo tiene el nombre del día en que Robinson lo conoció. Él lo bautiza, como Adán hacía con los animales, de acuerdo con aquello que significa para él, y que aprende a decir la primera palabra, amo, enseguida. La novela podemos decir, bueno, es que Defoe escribe en 1719, de acuerdo, eso es importante. La pregunta es, ¿y por qué se sigue escribiendo sobre esa historia? Porque tiene que ver con planteamientos antropológicos generales, la aventura, la isla, la búsqueda, la supervivencia del individuo o planteamientos que, digamos, la tradición liberal, democrática, capitalista occidental reconoce. Porque sencillamente se ha seguido leyendo, se enseña en las escuelas y por lo tanto está a disposición de los que quieren reelaborar los textos. Hay muchos ejemplos. Diríamos que en el caso de Robinson Crusoe, no me he perdido, llegaré a Cervantes, sí, porque esto parece una digresión que no lo es. Pero el ejemplo, me doy cuenta de que si no lo extiendo un poco se entiende peor. En el caso de Robinson Crusoe, un gran novelista contemporáneo, John Coetzee, el premio Nobel de origen sudafricano, tiene una novela de finales de los 80 que se llama Foe. Foe en inglés significa enemigo, o Defoe, el nombre del autor de Robinson Crusoe. Y es una contraescritura, no se la puede llamar de otra manera, de la novela de Defoe. Quien narra la historia es una mujer, Susan Barton, que estaba también en la isla, y nos cuenta cómo era Crusoe de una manera que nos sorprendería muchísimo. Y que se pasa la segunda parte de su novela intentando encontrarse con Defoe para ofrecerle la verdad de la historia. Es decir, hay elementos de la tradición que hoy solo pueden vivificar nuevas escrituras de alto nivel a través de la contraescritura, a través de la crítica dura, la depuración de aquellos elementos de esas obras que hoy nos resultan inaceptables como comunidad. Es la única forma de mantener vivos los textos, aceptándolos por una comunidad. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestros sus valores. Si no podemos hacer nuestros tal cual sus valores, deberemos construir discursos que los acomoden. Quizá ya no las obras originales, pero si no, versiones de estas. Ha ocurrido también con los clásicos griegos. Bien, lo que sí quiero decir es que en el caso del Quijote parece que nos encontramos ante un fenómeno distinto, que en buena medida es distinto, creo yo, por algo de lo que hemos hablado bastante en estas clases. En primer lugar, porque el Quijote ya es una reescritura. Del principio, por definición, es casi el único clásico de la tradición. Le podemos atribuir ese perfil también al Ulises de Joyce, pero ya entramos en el siglo XX y quizá podamos discutir esa condición. Yo no la discutiría. Pero quitado el Ulises, que no se entendería sin el Quijote, por otra parte, quitado el Ulises, es el único gran clásico de la tradición occidental que se construye a partir de trozos de otros libros. Como el Frankenstein de Mary Shelley es una criatura formada por fragmentos de otras criaturas, en un sentido, en este caso, prometeico, no negativo, quiero decir.
Por lo tanto, está vacunada contra la posibilidad de la sacralización, porque ya es una obra que se presenta como retazos de otras obras, por crítica que sea. Y al mismo tiempo es una obra cómica, de pasatiempo, lo que hemos dicho hoy. Es una obra profundísima, pero, si lo puedo decir así, inofensiva en este sentido. Es portadora de los prejuicios de su tiempo, pero de un modo que nos permiten conjurarlos, para conjugar los valores de esa novela precisamente en el presente. Todos esos caminos, que me parece que son fundamentales, explican la vigencia del Quijote. La vigencia de los clásicos ya no lo sé, eso se podría discutir uno a uno y habría que verlo. El curso de reescritura fue interesante para que reflexionáramos en un seminario de posgrado sobre estos aspectos. En el caso del Quijote creo que no hay duda de que son estos los factores, ese tono específico, el carácter de entretenimiento, su dimensión metaliteraria, la que lo han convertido en un texto que no puede ser excluido, que no puede ser contraescrito, porque él mismo en cierto modo ya es una contraescritura, pero que puede ser elaborado y reelaborado de manera incansable y que se pliega muy bien a las expectativas y a las perspectivas de cada tiempo nuevo. Estos aspectos se ven sobre todo, más todavía que en la primera parte, en la segunda. Y si Cervantes o su narrador, al acabar el capítulo 52, promete que habrá una continuación, creo estar en condiciones de prometer yo también que la tendremos, y quien quiera apuntarse será absolutamente bien recibido a partir de enero del año 2024. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. No aplaudáis tanto, sed serios, por favor, seamos serios, no exageremos las cosas. El mérito es todo de Cervantes, no hay más. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, parece que sí. Adelante, por favor. No sé si pega ahora, pero quería preguntar hace tiempo, ¿qué papel juegan las figuras de los encantadores en el Quijote? ¿Qué papel desempeñan las figuras de los encantadores? Sí. En ambas partes, pero te contestaré por lo que respecta a la primera. Exacto. Son una argucia o un argumento que emplea Don Quijote para justificar y para salvar, por lo tanto, todos los encontronazos que sufre con la realidad. Los encantadores son un mecanismo característico de los libros de caballerías, una especie de deus ex machina que justifica que puedan ocurrir elementos inverosímiles. Es una solución insatisfactoria a todas luces para Cervantes y para cualquier lector con dos dedos de frente, salvo que el lector participe mucho de la convención de la fantasía. ¿De acuerdo? En la primera parte del Quijote, el encantador es puramente un subterfugio, un argumento que utiliza Don Quijote. No es algo que Cervantes apure demasiado. En algún momento lo utiliza como al principio para justificar, en boca de otros, engaños que le hacen a Don Quijote, como cuando o le queman los libros o le tapian el lugar donde los tiene, porque pasan ambas cosas. O como en el episodio que hemos comentado hoy muy brevemente de la jaula, cuando le convencen de que es un encantador quien ha decidido que tiene que estar ahí. Pero básicamente es una justificación en boca de Don Quijote. No es muy relevante, sino como un síntoma de los libros de caballerías. Sí. Por el mismo patrón. Tienen que ser hermosísimas, discretas, con su virginidad a prueba de bomba, que es el verdadero valor. O sea, se entiende porque estamos en el siglo XVII, ¿no? Pero quiero decir que el personaje Marcela es el único que he encontrado rompedor en este... Es el más significativo. Estoy de acuerdo con lo que dices a grandes rasgos, pero
si las pensamos un poco más, quizá encontremos más características. Por ejemplo, lo que dices de la virginidad, la pobre Dorotea ya no está en condiciones de defenderlo. Y la pobre, si no consigue encontrar a don Fernando, tendrá un serio problema, porque ella es labradora, hija de padres ricos. ¿Y con quién se podrá casar? Es un caso parecido al de Leandra, solo que ella consigue resolverlo bien, porque don Fernando no es Vicente de la Roca. O sea, don Fernando tiene poder y de algo le podría servir si ella consigue conquistarlo. Sí, vistos así, todas son bellas, incluida Marcela. Marcela es la más guapa de todas, por supuesto. Esa es una convención que sin duda el género pide y no se puede discutir. Dar por sentada la belleza significa la posibilidad de que el amor, que se creía que entraba por los ojos, fluya de la mujer a la mirada masculina. El amor, además, es, en todos estos casos, siempre un amor heterosexual. Quizá lo que haya que mirar es lo que ahora llaman agencia, es decir, en qué medida las mujeres cervantinas de esta primera parte pueden decidir un poquito sobre lo que hacen. Bueno, se pueden escapar, no digamos que les sale bien o les sale mal, se pueden escapar, pueden decidir vivir la vida que quieren vivir hasta cierto punto, en el caso de Marcela, pueden apostar por su amor, pueden expresar su perplejidad ante el amor que suscitan en otros, el caso de la jovencísima doña Clara, dentro de lo posible, si comparamos con otros autores de un modo clamoroso, Cervantes construye un personaje femenino con mayor movilidad, diría yo. Siendo un estereotipo, porque no puede no serlo, también lo es un barbero, también lo es el hidalgo loco, en el fondo es un estereotipo, también lo son los varones nobles o los varones burgueses que aparecen en estas novelas. Dentro del estereotipo hay flexibilidad. Reléelo con esos ojos y verás que sí, claro, parecen cortadas por el mismo patrón, pero es en ese... El diablo está en las diferencias. Hay una sutileza ahí que yo creo que vale la pena considerar. Muy bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos otra vez.